Mi nombre es Fede Rodríguez, soy escritor de Río Grande, Tierra del Fuego. Trabajo mucho con historieta, con cuentos, también hago audiovisuales y ahora en el último tiempo estuve haciendo podcast. ¿Cómo comenzó mi relación con la literatura? Realmente no tengo recuerdos de antes de empezar a leer. Lo que sí recuerdo es como que hubo un momento de chico que aprendí y que de repente había que leer todo. O sea, carteles, cualquier cosa que aparezca, se abrió de repente como un mundo. Y, y todavía hoy me pasa que es como que, por ejemplo, los libros que tienen muchas notas al pie, yo no puedo dejar una nota sin leer. No importa que sea de algo que no tengo ni idea, pero es como que quede algo sin leer me parece terrible. Y bueno, esa entrada en su momento estaba muy relacionada con la historieta, con Dorito, Isidorito, todas las revistas, la vieja Tony, Nippur, cosas así que no sé si eran de algún tío, de mi abuelo. Encontraba veranos así yendo a la costa, esas casas de empeño que uno iba a llevar 10 con Dorito y te llevabas 10 Mafalda, no sé, o sea, y que íbamos cambiando. Tiene que ver mucho eso, el mundo de la historieta y la literatura más clásica entró un poco después, ya casi al final del secundario. ¿Y con quién Y ahí compartías esa cosa de la historieta? O esto, ¿quién era tu mediador con ese material? me acuerdo que juntábamos mucho, casi toda mi familia está en Buenos Aires, ¿no? Mis papás vinieron a Tierra del Fuego en el año 77. Entonces, cuando íbamos a pasar los veranos allá, acá en Tierra del Fuego no es muy común el tema de la siesta. Y a mí me resultaba muy raro eso, y a los chicos siempre los obligan a que no molesten, ¿no? Entonces era como el momento de revisar todas esas revistas que estaban en la casa de mi abuelo, y que después en algún momento pasaron a ser mías, y me acuerdo esto de ir a las casas de intercambio, de llevar, de comprar nuevas, eh, pero no sé muy bien de quiénes eran, me parece que eran de mi abuelo. Sí tuve un momento ya grande, ya en la universidad, que yo vivía en La Plata, de descubrir al fondo de la casa de una tía una biblioteca de un tío que estaba viviendo en el extranjero y que la tenía en un placar, y que no sé, habré tardado 3 4 años, pero me la llevé toda. Me iba llevando de a 4 o 5 libros, me hice el tonto. Un día mi tía me dijo, ¿te llevaste toda la biblioteca? Eran muchos libros, eran como, no sé, 300 libros. Bueno, hoy no me parece tanto, pero en su momento era un placar enorme, ¿no? Y irme llevando a 3 4 libros y bueno, al final hoy esa biblioteca es parte de la mía, y mi tío por suerte es una persona que cree que los libros tienen que estar, si no los están leyendo es como que están muertos, así que cuando se enteró que me quedé con su biblioteca, que él ya estaba lejos, sé que está contento con eso. Fuiste su pequeño pollo. Sí, 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 en algún punto sí. Después hubo problemas con... Mi viejo también reclamaba alguna parte le pertenecía a él de la adolescencia. Así que no sé ahí cómo fue. Mi tío, que es menor, seguramente se apropió de los libros de mi viejo y yo me quedé con los libros de Bueno, mi queda tío. todo en el clan, no pasa nada. Sí, 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 sí. ¿Y cómo llegaste vos después de eso a escribir historieta? O sea, ¿cuál es la diferencia? Fue medio azaroso. Yo en el año 2009, 2010 tenía un proyectito de un libro de cuentos que estaba escribiendo. De repente yo me había ido de Tierra del Fuego, estaba viviendo en La Plata hace unos años, y bueno, creo que es el tema de la distancia ayudó un poco a la nostalgia y a las ganas de aprender más, porque siempre es como que lo inmediato a uno no le llama la atención. Entonces con la distancia y sobre todo de ver lo que generaba decir Tierra del Fuego en gente que no era de Tierra del Fuego, me empezó como a picar un poquito de la curiosidad. Entonces ahí me puse a leer mucho sobre Tierra del Fuego. Y de repente sentí que muchos escritores como Jack London, Quiroga, Stevenson, Conrad, que hacían cosas de aventura, usaban un marco, un escenario que podría haber sido Tierra del Fuego. Y empecé a investigar y acá encontré, acá hasta hace unos años, esto siempre fue como le pasa a Chile, tierra de mucha poesía, o historiadores o poesía, pero la ficción no estaba muy trabajada. Y en ese momento que yo tenía ganas de hacer un libro, medio de casualidad me encuentro con Germán Pasti, que después terminamos trabajando varias veces, que él es ilustrador y escritor, que era un compañero de la facultad que estaba registrando en la oficina de derechos de autor
él estaba escribiendo historietas sobre la Antártida. A la vez yo había conocido a otra persona, es Omar Irsi, un artista plástico, que él estaba haciendo leyendas de los Seglan, el pueblo originario, uno de los pueblos originarios acá de Río Grande. Bueno, y charlando entre los tres nos dimos cuenta que todos estábamos hablando de Tierra del Fuego, de distintas cosas, o sea, la Antártida también es parte de Tierra del Fuego, y se nos ocurrió la idea de hacer un libro, que terminó siendo El Origen del Viento, que lo editamos en el 2003, un libro mixto de cuentos e historietas. Entonces son cuentos ilustrados más historietas. A nosotros nos cerró la idea, nos gustó, tuvimos muchos problemas con la parte, sobre todo la parte editorial, porque las editoriales de historieta no editan cuentos, y las editoriales de literatura no editan historieta, y a nadie le parecía que podía funcionar. Por suerte ya agotamos 2 ediciones, más o menos 1500 libros vendimos, que se agotaron muy rápido, y lo que era un problema para las editoriales no era un problema para los lectores, que entendieron que eso convivía, o ¿Lo sea, pasar de un editaron cuento a una ustedes de historieta manera no es algo independiente? conflictivo. Lo terminamos editando a través de la editora cultural Tierra del Fuego, que Ujú. es una entidad del gobierno que ayuda a la publicación de libros de autores locales o libros de temática local. Para nosotros fue muy lindo también, que fue toda una experiencia de aprendizaje, porque bueno, uno escribe algo y no tiene ni idea de las cosas que vienen después, de la corrección, el diseño, la imprenta, el editor. Entonces un poco la editora cultural es un trabajito muy lindo pedagógico de ayudar a los escritores a entrar a ese mundo. La segunda edición de ese libro sí fue independiente, la primera fue a través de ellos. Y te hago una consulta, ¿cómo es Sí, esta interacción de la que vos hablás, de trabajar con un ilustrador, trabajar, o sea, pensar el texto en función de la historieta, que no es lo mismo que en narrativa? ¿Qué cosas te aportó? ¿Qué cosas tuviste esto que modificar? Es otra forma de pensar los relatos. sí, sí. Bueno, además con ellos dos hicimos 2 libros. Después de este hicimos Leyendas de la Tierra del Fuego, que tomamos, Germán se encargó de la mitología yámana y Omar de la Yeglan. Y después con Omar encaramos un proyecto que se llamó Revista Caleuche, que fueron 6 números y pasaron más de 40 autores de Patagonia Sur, entre Chile y Argentina. Así que he trabajado con unos cuantos ilustradores. Y la pregunta que me haces, la verdad que es bastante particular dependiendo de la persona. Por ejemplo, cuando trabajo con Germán, yo suelo darle todo un plan de lo que quiero que se vea y que digan los personajes. Pero, por ejemplo, cuando trabajo con Omar, como sé que no me da mucha pelota, le doy una idea como en crudo y él la desarrolla. Entonces es como que es bastante diferente según la persona. No porque una cosa sea mejor que la otra, sino tiene que ver con la personalidad como del dibujante. Con el proceso Hay creativo algunos de que, cada uno. Y también claro, es algunos, una danza, ¿no? Como bailamos los dos y se va claro. generando algo diferente en cada proceso creativo múltiple, digamos. Bueno, eso que vos decís, que a veces charlando ahora, por ejemplo, ahora que doy talleres así de escritura, que te encontrás con mucha gente que tiene una idea así, que yo le digo la prosa sagrada, ¿no? Nadie me toque una palabra de lo que escribí, porque si me tocó una palabra, se arruina todo. Y cuando trabajás en grupo, olvídate. Y peor, y cuando trabajés en audiovisual, que vos vas a escribir algo, el director lo va a cambiar y después el editor capaz que ni siquiera lo pone. Ahí va, O y sea, ahí va a ahí es el extremo de cómo hacemos para negociar y que en esa tensión consigamos lo que está bueno. Porque a la vez, como hay grupos a veces también que nos podemos golpear la espalda y decir somos los mejores del mundo, eso es aburrido. Ahora, estos grupos, cuando tienen tensión porque siempre hay conflicto, o sea, siempre uno quiere mostrar algo y el otro quiere mostrar otra cosa, y entender que la crítica, yo con mucha gente con la que trabajo realmente acepto y reconozco cuando me dicen algo, porque sé que lo dicen, y pasa al revés también, o sea, gente con la que ya viene trabajando conmigo, que me escucha y no es solamente reemplazar una prosa sagrada por otra prosa sagrada, sino que alguien te está diciendo, esto no funciona así, y bueno, como lector, como hay que entenderlo. Y A sí, veces a los tiene escritores mucho les cuesta sentido. bajarse de eso. Lo que funciona en la literatura no funciona en el audiovisual. Supongo que con la historieta debe ser exactamente lo mismo. Y sí, como que Sí, cada uno tiene su propio lenguaje y su propio código. Entonces, por eso hablo de un, esto de, ok, para acá funciona, para acá no. Me encanta lo de la prosa sagrada, te lo voy a robar.
es literal. Un amigo que es crítico de cine me decía la otra vez que la historieta era el cine de los pobres. Dice, como no podés filmar una película, tenés que dibujarla, ¿viste? Hay algo de eso que está bueno. eh, y sí, hay cosas que capaz nos ha pasado, sobre todo a veces hacemos cosas de humor que capaz que escritas no tendrían la misma fuerza que dibujadas. O sea, que el dibujo te permite una libertad para imaginar, para dar un golpe de efecto, que escrito sería más difícil. Y hay cosas que inevitablemente sabemos que se pierden al pasar en audiovisual. Bien, ahí va, Yo igual ahí creo va a que, llegar. Te voy a creo preguntar, que igual una buena historia se la tiene que bancar. ¿cómo? Que una buena historia a mí me da que se la tiene que bancar el paso. Y quizás lo que no se pudo pasar no era fundamental. No sé, Ujú. tengo mi... Viste por ahí cuando siempre se comenta como no, la película estuvo bueno, pero el libro... Y hay una diferencia de tiempo. O sea, yo puedo leer una novela que me tomó un mes y ver una película en 2 horas y quejarme que no estaba todo. Y bueno, los recortes son necesarios también. Sí, sí, y un montón de cosas que tiene la imaginación de uno que nunca la vas a poder pasar al audiovisual por más que seas Spielberg. O sea, hay miles de cosas que se pierden en esa construcción del relato. Igual, para mí son cosas que pueden servir justamente para la promoción de lectura, el tema de las Sí. películas, digo, no es algo que tiene que ir en contra, todo lo contrario, No, no, no. sino que va junto. Te iba a preguntar, ¿cómo llegaste al audiovisual? Va a ser la pregunta uno. Y la dos en específico después es específicamente sobre escritura de humor. Y ahí me Hmm. encanta, que quiero data, quiero tips, quiero herramientas, quiero todo. Bueno, el audiovisual tuve la suerte de un cineasta acá de Río Grande que se llama Manuel Fernández Arroyo, es un director que él había conseguido mi primer libro, El origen del viento, le había gustado y me había invitado a la presentación de su primera película, que fue casi con diferencia de meses, se llama Latitud 55 Sur, que cuenta la vida en una zona muy, muy inhóspita de Tierra del Fuego, donde durante años se intentó hacer, se trataron de establecerse personas y no han perdurado esos asentamientos. Bueno, con él primero me invitó a escribir en el Rompehielos, que es un portal de noticias, que yo no estaba muy convencido, porque yo medio que venía del terror y qué voy a escribir yo de noticias, y que si bien no hago un trabajo muy periodístico, sino más de cultura, así que bueno, ahí más o menos me enganchó, y en un momento surgió la posibilidad de hacer una nueva película. Nos habían propuesto escribir la vida de Ernesto Manuel Campos, que fue un gobernador de Tierra del Fuego muy famoso, porque fue como el que le dio toda una impronta de progreso a la provincia en los años 50, 60, y que tenía una vida muy militar y una vida como muy de aventura tenía. Y empezamos a trabajar, sin tener ni idea de lo que era trabajar en el formato audiovisual. Yo siempre digo que había escrito un guión que eran como 20 páginas, de las cuales quedaron 3. Ahora ya cuando hago guiones, escribo, ya sé que tengo que escribir 3 páginas, 4, y que le corten un pedacito. Pero en ese momento, claro, la película que yo tenía en la cabeza iba a ser un narrador que iba a estar hablando durante 1 hora sin parar. Claro, después me pongo a pensar, no, no existe una película así, por suerte, porque sería bastante aburrido. Otros Eh, lenguajes. entonces, claro, de repente el editor me decía, no, ¿para qué van a poner esto en la voz en off si tal entrevistado lo está explicando? O lo ¿O para estás qué vas a decir viendo. tal cosa si esta imagen la está mostrando? Ujú. Entonces, claro, jugar un poco con eso y no... Yo estaba muy acostumbrado a depender muy de la palabra, entonces como que tuve que entender que no, que entraba por otro lado también la información, no hacía falta que esté todo, todo. Exacto. Y bueno, con él, por suerte, ya hicimos 3 proyectos, después de eso nos tocó o- trabajar con la vida de Elena Rubio de Mingorance, que fue una política de Río Grande, que al principio es un género raro el de la vida de políticos, pero que tiene su épica. Eh, Vos sabés que esto que vos decías de la diferencia por ahí entre el lector y el espectador, me ha pasado con las 2 películas que nosotros tratamos de darle un lado muy humano, pero son temas duros, porque son temas de... Está bien, está el tema de la vida, pero también está el tema de la función política. Y nos ha pasado en las 2 películas de ver en el cine gente llorando. Y, por ejemplo, encontrarte con
con la reacción inmediata de la persona, ¿no? La risa o lo que sea, que para el escritor eso no existe, o sea, Total. a menos que ponga cámaras en la casa de la gente, pero estaría preso, creo, ¿no? ¿Y vos Pero digo, te pasó de ver a alguien leyendo tu libro, en el caso, y riéndose o teniendo reacciones? me pasó 2 veces, pero una me pasó en una guardia del hospital, que vi a un chico leyendo mi libro, y me acuerdo de un amigo me decía, "¿Y no le dijiste nada?" Y yo no lo quise molestar, o sea, por ahí me miraba y me decía, ¿y qué? O sea, y después me pasó en un café, una amiga me dice, mirá, y había un nene leyendo unas historietas que había muchos nosotros. Así que lo máximo que hice es me saqué una foto media disimulada señalando atrás que estaban leyendo mi libro, y, y nada más, pero no quise intervenir porque digo, queda medio cholulo de mí mismo, digo, no sé, medio raro. Bueno, como el cholulo inverso. Claro, un cholulo. Y eso, con respecto a la escritura humorística, por un lado la de terror, digamos que es un Sí, género que vos siempre sabés, garpa. Y por el otro lado, vos, el humor que siempre es como el último orejón del tarro y cómo manejar hmm, eso. vos sabés que yo creo igual que siempre en la buena literatura de terror hay un poco de humor escondido, un humor medio macabro. Negro. Pero, por ejemplo, cuando nos planteamos en el año 2015 empezar con la revista Caleuche, me acuerdo que en una especie de reunión que teníamos ahí decidiendo lineamientos, uno de nuestros amigos, artistas, colaborador, dijo, pero si vamos a hacer terror, que sea terror en serio. Y nos quedamos pensando, digo, ¿qué es el terror? O sea, que vamos a salir a matar gente, a hacer rituales satánicos, ¿qué tontería es el terror en serio? Y de verdad nos dimos cuenta que nosotros disfrutábamos mucho de la parodia, o sea, disfrutábamos mucho, por ejemplo, el libro que sacamos el año pasado, tenemos un libro que se llama Zinc City, y es zinc como el metal, Sí. que Zinc era el nombre de un sacerdote de acá, que era un cura gaucho, muy famoso, que, bueno, lo quería todo el pueblo, lo quiere todo el pueblo, falleció hace unos años, y bueno, él tenía varias características, pero una era que le gustaba mucho la ginebra, que andaba a caballo, que andaba armado, y no era raro que la gente lo haya visto andar a los tiros y cosas así, pero dentro de lo normal para un tipo de campo, ¿no? Entonces nosotros lo imaginamos a él como una especie de cura exorcista que anda por los campos acá de Tierra del Fuego luchando contra demonios. Y bueno, eso nos dio la oportunidad de parodiar de todo, o sea, al mismo El Exorcista. eh, Hicimos una historieta, por ejemplo, que se llama... Aparte con el frío que eh, hace, pobre hombre, ¿cómo no va a tomar ginebra para andar sacando demonios? él le decía agua bendita, entonces él decía que estaba tomando agua bendita cuando tomaba la ginebra. Y bueno, no, te decía el ejemplo de ese que ahí, con el marco esto de los demonios y qué sé yo, nos dimos el gusto de hacer muchas parodias y de encontrarnos que de verdad, o sea, el terror está siempre ahí a un pasito del ridículo y del de reírse de sí mismo, o sea, y eso nos gusta, eso nos divierte mucho. Eh, O sea, ¿el terror te llevó al humor? ¿Ese fue como el camino? Me encanta. yo creo que hay algo de eso y la vida también, porque uno a veces se aburre de hacer lo mismo, entonces creo que también es no tomarse en serio y decir, bueno, podemos hacer algo para divertirnos. Hay muchas historias que cuando uno cuenta cómo se le ocurrió o la charla en la que salió el tema, y te dicen, pero ¿vos laburás de esto? Y yo digo, sí, por suerte sí, o sea, es buenísimo que haya gente que quiera comprar los libros, así cuando muchas veces estoy con un amigo charlando y se me ocurre una idea, o sea, sobre todo con esto de trabajar con los dibujantes, ¿no? Con Omar, por ejemplo, somos mucho cuando podemos vamos a ferias en, no sé, Río Gallegos, Punta Arenas, y siempre esos viajes en auto son para charlar sobre lo que ahora con qué vamos a trabajar. Y salen historias, y son historias hechas, o sea, buscando entretenernos. No Última tienen mucho más pregunta, que eso. que tiene que ver Sí. con esto de, esto un poco que vos decías de las ferias, del proceso creativo durante los viajes, que me parece fundamental, hermoso, hermoso, y este otro formato del podcast. Entonces la pregunta concreta sería, toda esta obra diversa de la que vos hablás, ¿de qué manera la difundís? Mm. Esto, ¿en qué espacios? ¿En espacios de ferias? ¿En espacios de podcast? ¿En qué otros espacios? Y que nos cuentes un poquito, como para cerrar, la Sí. experiencia de, así como contaste la experiencia de pasar de la escritura al audiovisual,
de pasar de la escritura a la radio, que también es otro lenguaje. Sí. A mí un poquito, digamos que se me cayó la ficha hace unos años. La provincia me invitó hay unos encuentros que se llaman MICA, Mercado ¿cómo es? De Industria Cultural, ¿no? Mercado de Industria Cultural Argentina. Y me acuerdo que fui ahí a Bariloche, que se hizo el MICA Patagónico, y tuve así como una revelación con cosas que hablaban que de verdad ahora la pienso y eran casi obvias, pero el gran tema era la, ¿cómo se dice? Como diversificar lo que haces. O sea, tiene un nombre específico que ahora no me acuerdo, multimedio, o sea, el tema multimedio. O sea, de que yo un cuento lo puedo convertir en un programa de radio, lo puedo convertir en un guión de una historieta, entonces un poco era como para aprovechar eso, y que por ahí no siempre son, porque por ejemplo ahora con el podcast me están llegando comentarios de gente que no sé si alguna vez me va a leer. O sea, porque de repente el que escucha audiolibros, audiocuentos, capaz que una persona que está en la ruta, está en el gimnasio, está haciendo otra cosa, y ese ratito lo aprovecha para escuchar una historia. Y quizás gente que no tiene la costumbre de leer. Lo mismo con los documentales. Con los documentales llegué a un montón de gente que quizás, por ejemplo, el último que presentamos se llama La Hermandad, que trata sobre una carrera entre Chile y Argentina que se hace todos los años acá, y que después de casi 46 años, este fue el primero que se suspendió por el COVID, y es una carrera que aboga por la unión entre el pueblo argentino y chileno. Que acá es muy fuerte porque nosotros pensá que somos una isla que es un alambrado al medio que separa. Entonces, son realmente nuestros hermanos. Y de repente estar viendo por YouTube que había casi 12.000 personas mirando eso, ¿viste? Y a la vez comentando, o sea, pudiendo interactuar. Son cosas que tienen una velocidad muy distinta a la de los libros. O sea, el tiempo que necesita de lectura un libro, es como que el podcast y el audiovisual se lo come, es mucho más rápido. Me gustan todos los formatos, y no descartamos, ojalá el día de mañana podamos hacer dibujitos animados, o en algún momento empezamos a hacer remeras. Omar, por ejemplo, hacía esculturas de personajes nuestros y vendía esculturas. Me parece que son cosas que suman y eh, hacen entretenido, y capaz que alguien ve una de esas esculturas y pregunta, ¿y esto qué es? Y eso lo lleva al libro, o capaz alguien escucha el programa de radio y después el nombre le suena, Sí, y no bueno, y todo. además... ¿Trabajan con bibliotecas? Como sí, para... sí. En un momento, en la gestión, en esta gestión, bueno, no hemos podido hacer mucho por la situación que todos sabemos. En la gestión anterior no hubo muy buena onda, pero en la otra, digamos, teníamos muy buena onda con el plan de lectura nacional. Y el plan de lectura nos llevaba a bibliotecas. Hemos ido a un montón de lugares y a armar talleres. Generalmente hacíamos un taller que yo hablaba algo de escritura y Omar hacía algo de dibujo, con chicos de todo, ¿no? Me acuerdo una de las más lindas fue una escuela rural, que fuimos acá en el centro de la isla, que eran 10, 12 chicos de 8 a 14 años más o menos. Y bueno, un lugar hermoso, que después comimos con ellos, hicimos un partido de fútbol, y bueno, ahí como que vivían con una dinámica re distinta de colegio, ¿viste? Sí. Y generalmente esas charlas están asociadas a las bibliotecas. Yo con las bibliotecas creo que tengo un amigo mío que es bibliotecario acá en Río Grande, que siempre decimos que se parece mucho el rubro del docente de literatura y el bibliotecario, en lo bueno y en lo malo. O sea, yo me he encontrado con bibliotecas en colegios que son el lugar para tomar mate, donde nadie sabe nada de ningún libro, y me he encontrado con bibliotecarios que son geniales, que llevan a los chicos, le incentivan un montón a los pibes. Lo mismo pasa con los docentes de literatura. O sea, a algunos parecería que ni les gusta leer. O sea, vos decís, sos de literatura porque no fuiste de historia, geografía, no sé. Pero bueno, no quiero entrar en polémica, pero digo, vieron que muchas veces la biblioteca, hay lugares que son... A mí me asombra, hay colegios que la biblioteca ni siquiera tiene un clima de lectura. O sea, que vos entrás y hay ruido, están a los gritos, y vos decís, che, deja que, o sea, sin ningún pibe va a agarrar un libro, ¿no? Pero hay bibliotecarios que por suerte lo entienden y lo saben hacer bien.
Una vez se nos ocurrió la iniciativa de, se hacía un congreso de bibliotecarios acá en Río Grande, y dimos 4 charlas para grupos muy grandes, por lo menos habremos hablado en total con, no sé, 200 bibliotecarios. Y me acuerdo que fue rara la reacción que, claro, los bibliotecarios no están acostumbrados a comprar libros. Después de 4 charlas con 200 bibliotecarios, vendimos 4 libros nada más. Y todos querían, ¿cuándo me mandan los libros a mi biblioteca? Le digo, no, somos autores independientes. Y decía, pero no van a mandar, y le digo, no puedo. O sea, realmente no me dan los números para, y mirá que donamos, porque muchas veces hemos donado. Pero claro, colegios estatales, todo eso entiendo. Siempre decimos que nos ha faltado algún nexo con entidades de gobierno que decidan comprar partidas de libro. Ahora hace poco, por ejemplo, conseguimos vender una partida grande de revistas con cultura de municipalidad, pero porque, bueno, hicimos una especie de, con esto del proyecto este de Sin City, hicimos una especie de tour turístico por la ciudad, donde hay unas gigantografías de los dibujos del libro, y la gente pasa un código QR, y ese código te tira al celular un radioteatro sobre la historia que yo escribí. O sea, hay un grupo que hace un radioteatro sobre la historia. Y bueno, eso lo están por instalar. A cambio de eso le vendimos una cantidad grande de revistas para que ellos regalen, ¿no? Pero sacando esa vez, nunca hemos conseguido, y mirá que nos hemos movido, pero es como que no sé quiénes están, o capaz que no se realizan compras, nosotros pensamos que capaz que compran más de lo que compran, ¿no? La editora cultural acá sí regala. Por ejemplo, los libros que nosotros editamos a través de la editora cultural van de regalo a los colegios, y los tienen. Y como en muchos lados los he visto así en lugares importantes y lindos para que los chicos accedan, también me ha pasado de esta cosa que te digo de ir a bibliotecas donde estaban en el piso de una caja que no le iba a encontrar nadie, ¿viste? Pasa. Es como, las bibliotecas son como el mundo, o sea, digo, no, nada te Sí, garantiza, todo en no la estoy vida. queriendo hablar más de los bibliotecarios, ¿no? Bien, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. Disfruté mucho la charla.